Imagina despertarte una noche en lo que debería ser tu refugio, solo para darte cuenta de que el verdadero horror se esconde dentro de sus paredes. En 1974, la familia DeFeo vivió esa pesadilla en carne propia, cuando 6 de sus miembros perdieron la vida de manera trágica mientras dormían. Su propio hijo, Ronald DeFeo Jr., fue el responsable de esta masacre que sacudió al mundo. Pero las preguntas que surgen son aún más aterradoras. ¿Qué lo llevó a cometer semejante atrocidad? ¿Fue solo una mente perturbada, o había algo más oscuro acechando entre las sombras? Bienvenidos a Nocte Horror. Soy León, y hoy damos inicio a un mes muy especial, el mes de Halloween. Durante todo octubre, vamos a explorar algunos de los casos más escalofriantes y sobrenaturales que existen, aquellos que te harán cuestionar lo que realmente puede esconderse en la oscuridad. Comenzamos este mes con uno de los misterios más icónicos, la casa en Ocean Avenue. Un año después de la tragedia DeFeo, los Lutz se mudaron a este mismo lugar, solo para enfrentarse a una serie de fenómenos inexplicables que cambiarían sus vidas para siempre. Desde presencias extrañas hasta la constante sensación de ser observados, su experiencia convirtió a Amityville en un símbolo del horror. Prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en los secretos más oscuros de este lugar. Y no te pierdas ninguno de los casos que tengo preparados para este mes de Halloween, porque lo que descubrirás puede desafiar todo lo que creías saber sobre el verdadero terror. En la fría madrugada del 13 de noviembre de 1974, un hecho desgarrador tuvo lugar en Amityville, Nueva York. Ronald DeFeo Jr., un joven de 23 años, decidió tomar un rifle del calibre .35 y acabar con la vida de 6 miembros de su propia familia. Sus padres, Lois y Ronald, y sus 4 hermanos, Dawn, Allison, Mark y Matthew, que tenían entre 9 y 18 años. La escena que descubrieron las autoridades más tarde fue impactante. Todos los cuerpos estaban boca abajo en sus camas, y no había signos de lucha o resistencia. Nadie había oído disparos, y la calma de la noche había sido perturbada solo por el horror que se había desatado en el interior de la casa. Poco después de la tragedia, Ronald, que había estado lidiando con problemas personales y familiares, fue al bar cercano donde se encontraba la noche anterior. Desde un teléfono público, llamó a su hogar, pero no recibió respuesta. Enfurecido, volvió al bar y, desesperado, entró gritando que necesitaba ayuda porque creía que sus padres habían sido asesinados. Sin embargo, su versión de los hechos no convenció a la policía, que comenzó a interrogarlo y encontró inconsistencias en su relato. La defensa de Ronald intentó alegar locura, afirmando que estaba influenciado por voces malignas que le ordenaban actuar. Pero mientras el juicio se desarrollaba, la historia de Ronald DeFeo Jr. tomó un giro que iba más allá de las meras voces en su cabeza. Su crianza había estado marcada por un ambiente violento. Su padre era conocido por su temperamento agresivo, y su madre a menudo permanecía al margen de los abusos. Este entorno tóxico dejó una profunda huella en Ronald, quien recurrió a las drogas como medio de escape. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir preguntas inquietantes sobre la maldición que supuestamente envolvía la casa en Ocean Avenue. Se decía que la familia DeFeo había sido víctima de fuerzas oscuras que acechaban entre las paredes de su hogar, creando un aura de terror que perduraría mucho más allá de los horribles crímenes. Durante los interrogatorios, Ronald DeFeo Jr. presentó múltiples versiones de los hechos que rodeaban la muerte de su familia. En un primer momento, aseguró que había estado en un bar en el momento de los asesinatos. Luego, intentó desviar la culpa al afirmar que un sicario de la mafia, Louis Falini, había sido el responsable. Sin embargo, estas explicaciones no lograron convencer a la policía. Finalmente, tras ser presionado, Ronald confesó haber cometido el terrible crimen. El juicio se llevó a cabo el 14 de octubre de 1975, donde su abogado, William Weber, intentó alegar demencia. No obstante, la fiscalía presentó un argumento sólido. A pesar de su adicción a las drogas,
Ronald DeFeo era plenamente consciente de lo que había hecho aquella noche fatídica. El jurado no tardó en emitir su veredicto, declarando a DeFeo culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a cumplir 6 penas de 25 años a cadena perpetua, dejando tras de sí una historia de horror. La casa de Amityville, situada originalmente en el número 112 de Ocean Avenue, es una edificación colonial de 3 pisos. Con su fachada oscura y el tejado cubierto de tejas, el inmueble se caracteriza por un jardín que rodea la propiedad, así como por una piscina privada y un embarcadero que da al canal trasero. Sin embargo, tras los asesinatos, la notoriedad de la casa se disparó, lo que llevó a sus propietarios a cambiar la dirección a 108 Ocean Avenue para desviar la atención de curiosos y fanáticos. Incluso las icónicas ventanas del ático, que parecían ojos que observaban desde las sombras, fueron reemplazadas por ventanas convencionales en un intento de borrar la imagen siniestra que había adquirido la casa. No fue hasta diciembre de 1975 que la casa comenzó a ganarse su infame reputación de estar embrujada. George y Kathy Lutz adquirieron la propiedad por $80,000, pensando que habían hecho una compra extraordinaria por su tamaño y ubicación. Sin embargo, lo que encontraron dentro de esas paredes desafiaba toda explicación racional, desatando una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Fue en diciembre de 1975 cuando la casa de Amityville comenzó a ser conocida por su supuesta actividad paranormal. George y Kathy Lutz pensaron que habían hecho la mejor inversión de sus vidas al comprar esta amplia propiedad por $80,000, un precio sorprendentemente bajo para su tamaño y ubicación. Sin embargo, lo que se avecinaba en su nuevo hogar estaba más allá de cualquier expectativa. Tan solo 28 días después de mudarse, se vieron obligados a abandonar la casa aterrorizados, dejando atrás lo que habían imaginado como su hogar ideal. Los acontecimientos que sucedieron en ese breve lapso continúan generando controversia, alimentando la creencia de que algo siniestro se escondía en el 112 de Ocean Avenue. A sus 30 años, George Lutz era un hombre de familia y dueño de William H. Perry, Inc., una empresa de topografía. Desde julio hasta noviembre de 1975, él y su esposa Kathy, también de 30 años, recorrieron más de 50 casas en busca del lugar perfecto para establecerse. Anhelaban una propiedad cerca del mar que pudiera albergar la oficina de George, pero ninguna de las casas, con precios que variaban entre $30,000 y $50,000, cumplía con todas sus expectativas. Fue así como llegaron a la inmobiliaria Conkin, ubicada en Massapequa Park. La agente Edith Evans les presentó una opción que, según ella, podría ser lo que estaban buscando. A las 3 de la tarde de ese mismo día, Edith los llevó al número 112 de Ocean Avenue, una impresionante casa de 3 pisos. La propiedad contaba con un extenso jardín, y al final del camino de entrada, un letrero que el anterior propietario había colgado, Eight Hubs. Este nombre era una irónica referencia a las esperanzas que aquel dueño había depositado en su nueva vida allí. Mientras George admiraba la propiedad, un aspecto inquietante llamó su atención. Las persianas de las casas vecinas estaban cerradas en todas las direcciones que daban hacia el 112 de Ocean Avenue, como si los vecinos quisieran protegerse de lo que ocurría en esa casa. La vivienda llevaba casi un año en el mercado y no había sido publicitada en ningún lugar. Sin embargo, la descripción en la oficina de la señorita Evans era atractiva. Zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, estilo colonial holandés, amplio salón, magnífico comedor, atrio cerrado, 3 baños, sótano completo, garaje para 2 coches, piscina de agua caliente y una gran caseta para botes. El precio de $80,000 dejó a George atónito, cuestionando si había algún error. Tras explorar la casa, Edith les reveló que era el lugar donde la tragedia de los DeFeo había tenido lugar. A pesar de esta impactante revelación, ni George ni Kathy mostraron signos de inquietud. De hecho, la casa parecía tener todas las características que deseaban y más. Aunque excedía su presupuesto,
decidieron que este sería el hogar de sus sueños. George, con una sonrisa, sentenció: «Después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco. Son las personas las que matan». Desde el primer día en su nuevo hogar, los Lutz comenzaron a percibir señales inquietantes. En su búsqueda de tranquilidad, decidieron invitar al padre Pecoraro para que bendijera la casa. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote realizaba la bendición en una de las habitaciones, una voz oscura y amenazante resonó: «Sal de aquí». A pesar del terror que lo invadió, el padre concluyó la bendición, pero cuando Katy le ofreció quedarse a cenar, él rechazó la invitación, marchándose con un profundo sentimiento de inquietud. Tras la visita del sacerdote, los Lutz continuaron con las tareas propias de una mudanza: desempacar, organizar y mover muebles. Una vez que los niños se fueron a la cama, George y Katy se sentaron en la sala. George sentía un frío inexplicable en la casa, a pesar de que el termómetro marcaba más de 20 grados. No dejaba de echar leña al fuego, tratando de calentar el ambiente. Finalmente, alrededor de las 11, decidieron retirarse a dormir. Poco después de acostarse, un fuerte golpe en la puerta principal despertó a George. Se levantó de inmediato y al abrirla, se encontró con un silencio inquietante. No había nadie allí. Solo podía oír los ladridos de su perro, Harry, desde el jardín. Al acercarse, se dio cuenta de que las puertas de la caseta de los botes estaban abiertas, a pesar de que las había cerrado antes de dormir. Atribuyendo la extraña situación al cansancio, regresó a la cama. Eran las 3:15 de la mañana, una hora que, sin razón aparente, comenzaría a marcar sus noches. Al despertar al día siguiente, un intenso frío lo sorprendió. Decidido a asegurarse de que todo estuviera en orden, revisó puertas y ventanas. Al entrar en el cuarto de costura, se encontró con una visión desconcertante. Cientos de moscas cubrían la ventana, un espectáculo inusual para el invierno. Atónito, tomó un periódico enrollado y comenzó a matar a las moscas que pudo antes de lanzar las restantes al exterior. Esa misma noche, el sueño de los Lutz fue interrumpido por un estruendoso ruido. A pesar de haber revisado todo antes de irse a la cama, se dio cuenta de que la puerta del cuarto de costura estaba abierta, balanceándose de un lado a otro con un sonido ensordecedor. La puerta principal también estaba abierta, pero al intentar cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus bisagras. La cerradura parecía estar forzada desde el interior. Era extraño que él fuera el único que se había despertado, dado que el ruido debió ser ensordecedor. Después de reparar la puerta de entrada, George volvió a la cama, solo para darse cuenta de que eran las 3:15 de la madrugada nuevamente. Al día siguiente, George llamó a un cerrajero para reparar la puerta dañada. El resto del día transcurrió de manera rutinaria, entre limpiar y organizar las pertenencias de la mudanza. Aún había mucho trabajo por hacer. Sin embargo, en el 112 de Ocean Avenue, comenzaron a ocurrir fenómenos inquietantes. En 2 ocasiones, se presentó una figura espeluznante que más tarde los demonólogos identificarían como una manifestación demoníaca. La primera aparición fue en la chimenea del salón, donde el rostro de la entidad se quedó grabado en llamas sobre la pared de ladrillos. La segunda manifestación tuvo lugar en el cuarto de los niños. En medio de la noche, los pequeños gritaron, aterrorizados, afirmando que había un monstruo bajo sus camas. Alarmado, George salió de su habitación para investigar y se encontró con una enorme figura blanca, encapuchada y de rostro aterrador, descendiendo las escaleras. Entre las perturbadoras manifestaciones en la casa, uno de los encuentros más inquietantes fue con una entidad conocida como Hodie. Una noche, mientras George se acomodaba en la sala, echando más leña al fuego para mantenerse cálido, Katy decidió subir al piso de arriba para revisar a los niños. Al pasar por el cuarto de costura, vio a su hija menor, Missy, saliendo de la habitación. La pequeña parecía dirigirse a su dormitorio, canturreando suavemente.
Cuando Katy entró en la habitación de Missy, la encontró sentada en la cama, mirando por la ventana. La niña estaba hablando con alguien invisible, emocionada, exclamando: «¿No es hermosa la nieve, Hodie?». Intrigada, Katy le preguntó con quién estaba hablando, y Missy respondió que conversaba con Hodie, un cerdito amigo que solo ella podía ver. Aunque Katy intentó no alarmarse, le dijo a Missy que era hora de dormir y luego se dirigió a acostarse con George y los otros niños. Los demonólogos que investigaron el caso más tarde determinaron que Hodie era un ser demoníaco que se manifestaba en forma de cerdo. Este ser parecía tener una conexión especial con la casa, ya que en tiempos pasados se habían realizado sacrificios de animales en ese lugar. Como era habitual, George se despertó a las 3:15 de la madrugada y miró por la ventana. Para su sorpresa, las puertas de la caseta de los botes estaban abiertas una vez más, a pesar de que las había cerrado antes de ir a la cama. Bajó rápidamente a cerrarlas, pero al regresar, se quedó paralizado al ver a Missy en la ventana, con una gran figura de cerdo detrás de ella. Alarmado, subió a la habitación de su hija, solo para encontrarla durmiendo plácidamente y sin rastro del cerdo. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió en la sala de estar. Mientras los niños dormían, George y Katy estaban sentados junto al fuego, discutiendo los extraños sucesos que habían estado experimentando en su nuevo hogar. Katy, claramente angustiada, se levantó para abrazar a George en busca de consuelo. De repente, un grito aterrador rompió el silencio de la noche. Katy, con las manos en la cara, mostró su terror. Alarmado, George se giró para ver qué sucedía y su corazón se detuvo al notar algo que le heló la sangre. Unos ojos rojos brillantes los observaban a través de la ventana. Sin dudarlo, George salió al exterior para investigar. En el jardín, encontró huellas que indicaban la presencia de un cerdo enorme, de al menos 100 kilos. La inquietante visión de esos ojos rojos, junto con las marcas en el suelo, intensificaron el terror que ya empezaba a consumirlos. Mientras tanto, Missy se encontraba en su habitación, cantando y hablando animadamente. Al entrar Katy, se dio cuenta de que la mecedora de su hija se movía sola. Aunque el movimiento la sobresaltó, Katy trató de mantener la calma frente a su pequeña. Al instante, le preguntó con quién estaba hablando, y Missy le respondió que conversaba con Hodie. La niña le contó que Hodie le había revelado que en su habitación había vivido un niño que se había puesto muy enfermo y había muerto. Además, Hodie le había dicho que no le gustaba Katy y que no quería que ella se acercara, asegurándole que Missy se quedaría en la casa para siempre, jugando con el niño fallecido. El horror se apoderó de Katy al escuchar las palabras de su hija sobre Hodie. Al preguntarle dónde se encontraba Hodie, Missy señaló hacia la ventana. Al mirar, Katy vio un enorme cerdo emitiendo un gemido aterrador. Horrorizada, comenzó a gritar, lo que alertó a George, quien subió rápidamente. Él también vio al cerdo y, en un momento de desesperación, tomó una silla del cuarto de Missy y la arrojó por la ventana. Hodie, el cerdo, chilló y salió corriendo por la nieve. La pequeña, afectada por lo ocurrido, dibujó a Hodie huyendo en la nieve. Más tarde, William Beber, el abogado de Ronald DeFeo, reveló en una entrevista para el canal Discovery que había compartido con los Lutz algunas historias que podrían haber inspirado las famosas apariciones paranormales. Beber mencionó que los vecinos de la casa tenían un gato que solía saltar a la ventana del segundo piso, y que sus ojos brillantes durante la noche podrían haber sido malinterpretados por los Lutz como fenómenos sobrenaturales. Además, Katy y George hicieron un descubrimiento inquietante en el sótano de la casa. Mientras organizaban alimentos en la alacena que usaban como despensa, notaron que uno de los tablones de madera se había desprendido ligeramente. Movidos por la curiosidad, empujaron el tablón, derribándolo y revelando un pequeño cuarto oculto detrás de la alacena. La habitación, de aproximadamente 1,20 por 1,5 metros, estaba pintada completamente de rojo,
incluyendo el suelo y el techo. En su interior, encontraron un pozo mal sellado que emitía un olor desagradable y fétido. Alarmado, George revisó los planos de la casa, pero ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Más tarde, George descubrió que Ronald DeFeo había utilizado esta habitación secreta para sacrificar cerdos y otros animales. Un documental de Discovery reveló, a través del testimonio de uno de los amigos cercanos de la infancia de la familia DeFeo, que la habitación roja había sido pintada por los hijos de Ronald y Louise DeFeo, quienes intentaron convertirla en un cuarto de juegos. Durante su estancia en la casa, Katy experimentó una serie de fenómenos perturbadores que dejaron una marca psicológica profunda. Uno de los incidentes más inquietantes fue la levitación. Durante 3 noches no consecutivas, George se despertó y vio a Katy flotando unos 2 palmos por encima de la cama. En la primera de estas noches, el rostro de Katy parecía haber envejecido drásticamente, mostrando arrugas profundas y un cabello completamente blanco. Al despertarse, Katy corrió al baño, y al mirarse en el espejo, se desesperó al ver su reflejo alterado. Tanto ella como George estaban horrorizados, pero afortunadamente, las arrugas y el cabello blanco desaparecieron al día siguiente, regresando Katy a su apariencia normal. En la segunda noche de levitación, Katy despertó con extrañas quemaduras que se extendían desde debajo del pecho hasta el pubis. Estas marcas eran de un color rojo intenso y parecían arder al tacto, como si hubieran sido causadas por fuego. A pesar de la gravedad de las quemaduras, Katy y George decidieron no llamar al médico, dominados por el temor y el desconcierto que les provocaba la situación. Además, Katy sufrió pesadillas recurrentes. Durante varias noches, soñaba que toda su familia era asesinada con un rifle en medio de la noche. Otro sueño recurrente le mostraba a una mujer teniendo relaciones sexuales con un amante en la misma cama en la que Katy dormía. Más tarde, Katy descubrió que la mujer en sus sueños era Louise DeFeo, la esposa fallecida de Ronald DeFeo, quien en realidad había tenido un amante secreto. Estos sueños perturbadores continuaron hasta que la familia abandonó la casa. La atmósfera de terror en el hogar se intensificó aún más con los incidentes que Katy experimentó durante sus largas estancias en la cocina. En 2 ocasiones, mientras preparaba la cena, sintió una presencia helada detrás de ella, como si alguien la estuviera observando. En una de esas ocasiones, un fuerte golpe resonó en la puerta de la cocina, como si alguien hubiera golpeado con fuerza desde el exterior. Al abrir la puerta, no encontró nada más que el silencio de la noche, lo que aumentó su inquietud. En otra ocasión, mientras estaba de pie junto al fregadero, vio un reflejo distorsionado en la ventana. Al mirar de nuevo, creyó ver una sombra moverse rápidamente detrás de ella. Su corazón se aceleró, y sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien estuviera justo a su lado. Estos incidentes aumentaron su miedo y ansiedad, dejando a Katy en un estado constante de alerta, temiendo lo que podría suceder a continuación. En una ocasión, mientras disfrutaba de una taza de café, Katy comenzó a percibir un olor a perfume barato y dulzón que parecía emanar de la nada. Luego, sintió una presencia que se apoyaba suavemente en uno de sus hombros y, poco después, la abrazaba por la cintura. Aunque el contacto parecía tranquilizador, Katy se asustó al darse cuenta de que no había nadie físicamente presente. La extraña combinación de calidez y miedo la dejó en un estado de inquietud. En otro incidente, mientras lavaba los platos y el mismo olor a perfume llenaba el aire, Katy sintió como 2 presencias diferentes la tocaban. Esta vez, el contacto fue brusco y enérgico, no tan cuidadoso como la vez anterior. La sensación de ser tocada de manera tan violenta le provocó un gran miedo, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La angustia de esos encuentros la llevó a evitar la cocina, temerosa de que esos contactos pudieran resultar en daño físico, similar a las quemaduras que había sufrido durante las levitaciones. Además, Katy notó que objetos se movían de lugar o simplemente desaparecían,
lo que aumentaba su sensación de inseguridad y malestar en la casa. Este fenómeno cotidiano se volvió parte de su vida, y cada vez que algo desaparecía, su corazón se aceleraba, preguntándose si alguna vez volvería a verlo. Durante una visita a la casa de los Lutz, Jimmy, el hermano mayor de Katy, y su esposa Carey, llevaron consigo un sobre con $1.500 para su viaje de luna de miel. Jimmy le pidió a George que guardara el sobre en la cocina hasta el día de su partida. Sin embargo, cuando volvieron a la cocina, el sobre había desaparecido sin dejar rastro. Buscaron por toda la casa, preguntaron a los niños y revisaron debajo de las alfombras, pero el dinero nunca volvió a aparecer, ni siquiera después de su luna de miel. Tras su viaje, Jimmy y Carey pasaron una noche en la casa de los Lutz. Ellos durmieron en la cama de Missy, mientras que la pequeña se acomodó en una litera plegable en otra habitación. Durante la noche, Carey se despertó sobresaltada, gritando. George y Katy acudieron rápidamente a la habitación y encontraron a Jimmy abrazando a Carey, quien estaba visiblemente aterrorizada. Carey explicó que se había despertado porque un niño invisible, que estaba sentado en la silla frente a ella, le había estado tocando los pies y le había pedido ayuda, diciendo que estaba muy enfermo. Jimmy trató de calmar a su esposa, sugiriendo que había sido solo una pesadilla. Sin embargo, al tocar la silla donde Carey dijo que el niño había estado sentado, George notó que el sitio aún estaba caliente, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. La experiencia dejó a Carey tan perturbada que decidió nunca más regresar al 112 de Ocean Avenue. La inquietante atmósfera de la casa continuaba alimentando los miedos y ansiedades de todos los que se atrevían a entrar, dejando una marca indeleble en quienes, como Katy y su familia, se encontraban atrapados en su oscuro y misterioso abrazo. George, desconcertado por los extraños sucesos en su hogar, decidió recurrir a la ayuda de Francine, una médium que conocía a través de un amigo. Francine, quien había nacido con un velo veneciano, lo que según se dice le otorgaba sus habilidades sobrenaturales, accedió a visitar la casa para investigar. Al llegar, Francine comenzó a hablar con George y pronto abordó el tema espiritual. Durante su exploración, pidió a George que acercara su mano a un lugar específico en la cocina. Al hacerlo, George notó una corriente de aire frío que le erizó la piel. Francine entró en la cocina y comentó sobre un olor extraño, a perfume barato, algo que Katy no había mencionado previamente. La médium explicó que en la cocina sentía la presencia de un anciano y una anciana, que podrían haber sido antiguos propietarios de la casa o espíritus que decidieron quedarse allí después de su muerte. Luego se dirigió al sótano, donde percibió una sensación inquietante y comentó que el lugar parecía haber sido utilizado para entierros, insinuando que podría haber habido asesinatos en ese sitio. Al llegar al primer piso, Francine se mostró reacia a entrar en el cuarto de costura y en la habitación de Missy, describiendo ambos lugares como cargados de energía negativa y mencionando corrientes de aire frío. También expresó inquietud por el cuarto de juegos de los niños, diciendo que había una fuerte presencia de energía negativa allí. La advertencia de Francine resonó en la mente de George, intensificando su sensación de inquietud. Después de su breve recorrido por la casa, Francine decidió irse. En la puerta de entrada, le dijo al amigo de George, Eric, que no quería volver a entrar en la casa nunca más, debido a las malas energías que había percibido. Sus palabras dejaban claro que algo oscuro habitaba entre las paredes de la vivienda. Durante su estancia en la casa, Katy se encontró con varios fenómenos inquietantes relacionados con la limpieza y el mantenimiento de la vivienda. Un incidente particularmente perturbador ocurrió cuando regresó de hacer las compras navideñas. Al entrar en el baño, descubrió que la porcelana de los váteres se había vuelto de un color negro profundo y desprendía un olor nauseabundo. A pesar de que ninguno de los niños había usado los váteres en ese momento, Katy intentó sin éxito limpiar el estropicio, que parecía imposible de remover con los productos de limpieza disponibles. A medida que pasaron los días, otro fenómeno extraño comenzó a manifestarse en la casa.
Una sustancia gelatinosa, de color amarillento tirando a verde, empezó a aparecer sin un origen aparente. Esta sustancia surgía de las paredes, de las cerraduras de las puertas y de cualquier lugar en la casa, pero al otro lado de cada puerta no había nada visible. A pesar de los esfuerzos de George, Katy y los niños por limpiar el material viscoso, siempre reaparecía. Posteriormente, las pruebas realizadas por parapsicólogos revelaron que la sustancia era ectoplasma, una sustancia a menudo asociada con fenómenos paranormales. En el 112 de Ocean Avenue, varios incidentes indicaron la presencia de fenómenos de poltergeist, especialmente asociados con puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas. Uno de los eventos más impactantes ocurrió con Chris, uno de los hijos de los Lutz. Mientras él y su hermano Danny jugaban en su habitación, una ventana se cerró repentinamente sobre los dedos de Chris, causándole un gran dolor. Chris gritó fuertemente, y George acudió rápidamente a la habitación para liberar al niño. Aunque los dedos de Chris estaban completamente planos, sorprendentemente no había fracturas, un milagro que solo aumentó el miedo y la tensión en el hogar. Estos extraños sucesos no solo perturbaban a la familia Lutz, sino que también sembraban semillas de duda y terror en sus corazones. Cada rincón de la casa parecía ocultar un secreto oscuro, y la atmósfera de miedo crecía a medida que se enfrentaban a lo desconocido, dejando claro que la lucha por recuperar su hogar sería mucho más que una simple batalla contra los fenómenos paranormales. En una serie de inquietantes eventos, George comenzó a experimentar disturbios nocturnos en su hogar. Durante 2 noches consecutivas, a la misma hora, escuchó ruidos ensordecedores que resonaban como bombos y trompetas desde la planta baja, evocando la sensación de un desfile militar en pleno apogeo. Intrigado y alarmado, George bajó rápidamente a la sala de estar, donde se encontró con un espectáculo desconcertante. Todos los muebles estaban desplazados a los lados, como si alguien hubiera preparado el espacio para un gran evento. En otra ocasión, un extraño suceso giró en torno a una figura decorativa en la sala, un león de porcelana. Un día, mientras George se movía por la habitación, el león cayó al suelo, y al intentar levantarse, sintió un dolor punzante en su tobillo. Al inspeccionar la zona, notó marcas que parecían ser mordeduras, como si una entidad invisible hubiera dejado su huella. Este tipo de incidentes aumentó la atmósfera de temor en el hogar. El padre Pecoraro, un sacerdote con conocimientos en psicología y derecho, se convirtió en una figura clave en la historia de la familia Lutz. Sin embargo, a pesar de su experiencia, los fenómenos que presenció en el 112 de Ocean Avenue lo afectaron de manera profunda. Tras sus intentos de ayudar a los Lutz, comenzó a experimentar problemas de salud, incluyendo ampollas en las manos que se asemejaban a estigmas, neumonía severa y accidentes menores en su vehículo cada vez que se acercaba a la casa. Un olor desagradable que invadía su apartamento lo llevó a sospechar de una presencia demoníaca, lo que finalmente lo condujo a distanciarse de la familia y de la inquietante propiedad. La obra El horror vuelve a Amityville, escrita por Jay Anson, relata los aterradores 28 días que vivió la familia Lutz en su residencia. Dividido en 25 capítulos, el libro ofrece un relato detallado de los fenómenos paranormales que experimentaron durante su corta y angustiante estancia. Anson se basó en la colaboración directa con los Lutz, quienes llevaron un registro minucioso de sus experiencias diarias a través de grabaciones y recuerdos. Esto le permitió a Anson construir un diario que documentaba las manifestaciones sobrenaturales y las aterradoras vivencias que llevaron a los Lutz a abandonar su hogar. El libro ha alcanzado un estatus emblemático dentro del género de terror y sirve como un inquietante testimonio de uno de los casos más controvertidos de fenómenos paranormales en la historia reciente. En 1976, los renombrados investigadores de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren, se enfrentaron a uno de los casos más perturbadores de su carrera, la infame casa de Amityville. Esta investigación se convirtió en la base de la exitosa saga de películas de Conjuring, donde los Warren desenterraron horrores que hasta entonces solo existían en los sueños más oscuros.
Acompañados por un equipo de televisión local, cruzaron el umbral de aquel siniestro lugar. Lorraine Warren, en particular, no consideró Amityville como un caso ordinario. Según la periodista Laura Didio, quien cubrió el suceso y tuvo la oportunidad de entrar en la casa junto a los Warren, Lorraine mostró un temor que raras veces se había visto. Sin conocer los macabros detalles del crimen que había tenido lugar en ese hogar, Lorraine sintió una opresión abrumadora al entrar en la habitación donde Ronald DeFeo, el autor de la masacre, había dormido. Didio relata que Lorraine se detuvo en el umbral, incapaz de avanzar, murmurando aterrorizada: «Hay una gran maldad aquí. No puedo entrar». Con el paso de los años, Lorraine confirmaría sus inquietantes sensaciones, describiendo la casa de Amityville como lo más cercano al infierno en lo que jamás quisiera estar. Así, sus palabras sellaron la leyenda de uno de los casos más escalofriantes de su trayectoria. Katy Lutz falleció el 17 de agosto de 2004, y George Lutz murió el 8 de mayo de 2006 en Las Vegas, víctima de un paro cardíaco a los 65 años. Ronald DeFeo, el asesino de la familia DeFeo, murió en prisión el 12 de marzo de 2021 mientras cumplía su condena en el Centro Correccional Sullivan, una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Las circunstancias que llevaron a su hospitalización y eventual muerte no se hicieron públicas, debido a las leyes de privacidad sanitaria. La Oficina Forense del Condado de Albany anunció que no divulgaría detalles sobre la causa de su deceso, salvo a los familiares. Y hasta aquí el caso de hoy. León se despide, pero no sin antes recordarte que si te ha gustado, déjame un buen like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Hasta pronto, leones.